Amado Señor, nos acercamos a ti. Señor, queremos oírte. Señor, queremos de que tus palabras nos ganen y nos transformen. Que tu palabra brille en nuestro interior. Que tu palabra pueda alimentarnos, ser nuestra fuerza para vivir por medio de ti. Señor, ahora vamos a acercarnos a tu palabra. Que cada versículo pueda brillar en nuestro corazón. Bendice a todos nosotros. Amados hermanos y hermanas, ya habíamos visto sobre la multiplicación de los panes en el último domingo. Y de acuerdo al registro de Juan 6, después de que eso sucedió, el Señor mandó a sus discípulos hacia el otro lado. Y ahí se tuvo el caso del Señor Jesús andar sobre el mar. Mas esa porción nosotros vamos a hablarla en la próxima reunión, en la reunión de evangelización. Hoy vamos a hablar a partir del versículo 22. Cuando el Señor se encuentra nuevamente con aquella multitud que había comido del pan. Esa multiplicación de los panes había sido experimentada por esa multitud. En esa porción hay lecciones preciosísimas para nosotros. Y nuestro deseo en esta serie, la palabra, el testimonio, es hacer de que cada porción de la palabra nos lleve a experimentar al Señor. Cada porción cambie nuestra vida y podamos aplicar lo que la palabra dice a nuestro vivir. Nuestro énfasis no es doctrinario, mas sí experiencial. Experimentar al Señor en toda ocasión. Eso es vivir Cristo. Vivir Cristo no es saber exponer una doctrina. Vivir Cristo es vivir Cristo. Sencillamente eso. Muy bien. Juan 6:22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Versículo 23. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Versículo 24. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. A mí me gustaría de que todos nosotros pudiésemos entrar en ese contexto de esos 3 versículos que nos presentaron ahora. Entonces, en el versículo 22, aquí nos muestra de que ellos vieron de que Jesús no había entrado en la barca con los discípulos para ir hacia otro lado. Jesús no estaba allí. Y otros barcos habían llegado. Habían arribado ahí cerca donde ellos habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Quiero que presten atención a esta expresión. Junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Él podía simplemente escribir donde el pueblo había comido pan. Listo, Juan podía haber escrito eso, mas aquí en la Biblia se añade algo muy importante. Donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Aquí se muestra y se hace énfasis. Se hace un énfasis. El Señor había tomado el pan y lo había bendecido, había dado gracias por aquel pan y lo partió. Aquí muestra
que el pueblo había comido pan después de que el Señor había dado gracias. Entonces yo quiero tocar en el punto aquí. Nosotros vimos el ejemplo del Señor. El ejemplo del Señor debe marcar nuestras vidas. Aquí muestra que cuando el Señor comía, Él daba gracias. Él daba gracias, Él oraba. Nosotros hacemos eso. En el pasado, esa parte era una parte muy fuerte del vivir de los cristianos. Vamos a comer, vamos a dar gracias. No es religión, no. Es gratitud. Es reconocer la fuente. Reconocer la fuente. Mas hoy, yo veo con mucha tristeza muchas familias, unos sentados en la mesa, comen, sin dar gracias al Señor. Entonces preste atención en esto aquí. Esto es un énfasis. Él no simplemente dijo donde el pueblo comió el pan, donde había ocurrido la multiplicación de los panes. No, él enfatizó ese hecho. Se comió el pan, más después de que el Señor dio gracias. Y en el versículo 24 dice de que vieron que Jesús no estaba ahí, fueron a buscar a Capernaum si estaba Jesús ahí. Vemos una multitud buscando a Jesús. Yo quiero que los hermanos perciban que en el Evangelio de Juan, capítulo 6, después de que fue partido el pan, la multiplicación del pan, después de haberse alimentado a las personas, el versículo 14, Juan 6:14, dice así: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ellos dijeron, este solo puede ser el profeta, y se refieren a Deuteronomio 18, versículo 15 en adelante. Porque ahí, en el Antiguo Testamento, Dios promete, habla para Moisés y le dice, Dios promete de que levantaría un profeta. Deuteronomio 18, 15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. A él oiréis. Esa es una profecía con respecto al Señor Jesús. Hay personas del pueblo que después de la multiplicación de los panes, ellos dijeron, este verdaderamente es el profeta, refiriéndose a aquella promesa que Moisés había hablado en Deuteronomio 18:15. Ahora en Juan 6:15 hay otro registro de algo muy importante también para que los hermanos entiendan la porción de hoy. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El pueblo quería hacer del Señor un rey. Entonces era el sentimiento de aquel momento. Esas personas, no, él no puede ser solo un profeta, vamos a hacerlo rey. Eso dijeron, mas ellos tenían ese sentimiento, ese pueblo iba con ese sentimiento detrás de Jesús. Y ahí Juan 6:25 dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ahí ellos encontraron a Jesús, fueron al otro lado del mar y le preguntaron,
¿En qué momento llegaste aquí, maestro, rabí? Y lo que el Señor Jesús les dice en el versículo 26 y en el versículo 27. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Dios el Padre señaló a éste, colocó su sello sobre tal. Entonces, las personas dijeron, Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? El Señor podría haber dicho, bueno, yo fui al monte ayer en la noche, los discípulos vinieron antes y yo vine caminando sobre el mar. Podría haber hablado eso, todo lo que sucedió. Fue así que llegué aquí. Él podría haber contado todo aquello. Mas Jesús no respondió la pregunta de ellos, porque Jesús tenía algo más importante para hablar a cada uno de ellos. El Señor Jesús expuso el corazón de ellos. Él dice, ustedes están tras de mí, están buscándome. Y no porque visteis las señales, no porque vieron algo que les conmovió. Ustedes me buscan porque ustedes comieron el pan y quedaron saciados. El Señor conocía el corazón de ellos. Y sabía, ustedes están aquí porque ustedes quieren comer más. Ustedes están aquí porque ustedes quieren hacer de mí un rey. Porque yo leí el versículo aquí, en Deuteronomio. Miren, el corazón de él. Miren, no es bueno tener un rey que dé comida gratuitamente para todos ustedes. No es bueno eso. ¿Es bueno andar con un rey así? Que usted ya no necesita preocuparse por nada. Él le va a dar comida por el resto de su vida. Es muy bueno eso. Yo sé que ustedes vinieron por comida física. No fue porque ustedes vieron señales o porque ustedes vieron alguna cosa especial. Ahí el Señor Jesús dice algo muy importante. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué es lo que están buscando? Un alimento perecedero. Algo que va a perecer, se va a acabar, se va a perder. Ustedes quieren que yo les lidere, sea el rey de ustedes y les dé comida todos los días. Ustedes quieren que yo pueda satisfacer sus necesidades físicas. Mas yo quiero decirles de que no trabajen por esas cosas físicas, por la comida física que se pierde, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ellos pagaron un precio, es cierto, porque fueron tras el Señor. Mas ellos pagaron un precio por algo físico, cuando el Señor tenía algo espiritual para darles a ellos.
Hay una diferencia muy grande entre la comida perecedera y la comida eterna, la que solamente llena el estómago, el contraste entre lo que es material y lo que es espiritual. Aquello que simplemente es de esta tierra y lo que no es de esta tierra. Aquí entra algo muy importante para nosotros, para nuestra experiencia espiritual. ¿Cuántas veces nos acercamos al Señor por las necesidades materiales? ¿Y cuántas veces nos acercamos al Señor por el alimento espiritual? Buscar lo que es espiritual, lo que tiene valor eterno. ¿Cuántas veces nos acercamos al Señor por los problemas? Por causa de los problemas que necesitan ser resueltos. ¿Y cuántas veces nos acercamos al Señor? ¿Por qué? Porque sabemos de que Él tiene algo eterno para darnos. Algo espiritual. Algo que es verdaderamente valioso. Algo que tiene valor. Cuando vemos a este pueblo, necesitamos ir delante del Señor y decirle, Señor, ¿cómo está mi corazón? Yo solo voy a tu presencia, Señor, cuando tengo problemas. Problemas materiales, necesidades. O yo voy a tu presencia, Señor, porque yo sé que tienes algo eterno para darme a mí. Algo espiritual para darme a mí. El Señor quería que ellos quedasen impresionados con el alimento espiritual. Y estaba hablando, este pan físico no vale nada. Ustedes pagan un precio tan alto por causa de un pan físico. Y aquí, el Señor dice, trabajad no por la comida que perece, el versículo 27, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. En la versión revisada y actualizada dice, Dios Padre lo confirmó con su sello. El Señor da alimento espiritual y eso es confirmado con el sello del Padre. Eso es verdadero. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Amados hermanos, a mí me gustaría de colocar esos dos tipos de sentimientos. El sentimiento que el Señor tenía para con el pueblo y el sentimiento que el pueblo tenía para con el Señor. El sentimiento del pueblo para con el Señor era el alimento físico y el sentimiento del Señor para el pueblo era alimento espiritual. Si colocasen si se colocaran dos lugares y dos placas, digámoslo así, alimento espiritual y otro alimento físico, gratuitamente. ¿Cuál de esos dos lugares tendría una fila más larga? Ahí, en el versículo 28, ellos cuestionaron lo siguiente. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
podemos ver el concepto de las personas sobre hacer la obra de Dios. Lo que necesitamos hacer, el hombre quiere hacer, mas el Señor muestra el secreto. Es muy importante, es importantísimo para nosotros cuando Él dice, la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Aquí existen principios espirituales que todos nosotros debemos conocer. Primero, la obra de Dios. Las obras, aquí dice, si las obras son de Dios, solo Dios puede hacerlas. Solamente Dios puede hacer la obra de Dios. El hombre no consigue hacer la obra de Dios. Solamente Dios puede hacer la obra de Dios. Porque aquí dice la obra de Dios, no es la obra de hombres. El hombre puede hacer la obra de hombres, mas Dios hace la obra de Dios. El hombre hacer la obra de Dios es algo imposible. Hermanos, ¿comprenden? Ese es un principio básico. Si la obra es de Dios, solamente Dios puede hacerla. Si el hombre puede hacer una obra, ya no es obra de Dios. Y la vida divina, quien tiene la vida divina puede hacer la obra de Dios. ¿Entendieron? Solo quien tiene. Porque miren, quien tiene la vida divina tiene Dios dentro de sí. Y Dios dentro de él hace la obra de Dios. Por eso la obra de Dios es esta, de que creáis en el que Él ha enviado. ¿Por qué? Porque quien cree recibe la vida eterna. Quien cree recibe la vida de Dios. Y si recibe la vida de Dios, tiene a Dios como vida y como su suplir. Y ahí Dios puede hacer la obra por medio de Él. Por eso la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Se refiere al Señor Jesús. Porque solo creyendo en Jesús es que se gana la vida eterna, no creyendo en hombres. Por eso la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Es un versículo específico refiriéndose al propio Señor Jesús. Y el versículo 12 de Juan 14 dice lo siguiente: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es eso que el Señor Jesús habló, y confirma lo que ahora les estoy hablando. Miren, aquello que vimos en el versículo anterior. El Señor dice, quien cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Por qué dice eso? Él dice, yo voy al Padre. El Señor Jesús habría de morir. Él habría de resucitar, ir al Padre, y volvería como el Espíritu para nosotros, entrando en nosotros para hacer nuestra vida, para poder hacer la obra de Dios. Y aquí dice algo muy interesante. Y aún mayores hará. Mayores no significa en valor, alguna cosa más espectacular que lo que el Señor ya hizo. No. Habla de mayor con respecto a la amplitud. Cuando el Señor Jesús estaba en esta tierra, Él era un hombre. Él podía estar en un solo lugar. ¿No es así? Mas hoy, claro, Él es omnipresente, mas Él está donde cada uno de nosotros está. Hermanos, ¿entienden esto? Es algo mucho mayor en amplitud, no en potencia, en valor o en poder. Hoy es día del Señor. Tenemos hermanos, hijos de Dios, todos los que creen en el Señor.
hoy están reunidos en toda la tierra, ¿no es así? pregando o evangelho. Predicando el Evangelio. Quando o Senhor Jesus estava na terra, Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, Él podía estar en un lugar solamente, mas hoy, que Ele está em cada de nós. porque Él está en cada uno de nosotros, Él está en todo lugar. Daí, João 6, Y entonces Juan 6:30 dice, por esse motivo desafiaram. Que sinal poderás le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y entonces ahí desafiaron al Señor Jesús. ¿Qué señal vas a hacer tú para que nosotros veamos y creamos en ti? ¿Qué obra vas a hacer tú? Ahí ellos mismos mencionaron, nuestros padres comieron maná en el desierto. Eso está correcto ahí. Se dio comida a nuestros padres cuando estaban en el desierto. Comieron el maná. Nossos pais comeram maná no deserto, Nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito. pão do céu. Él les dio a comer el pan del cielo. Então ele estava desafiando o Senhor. Assim como Estaban desafiando al Señor. foi dado a comer maná para eles, você pode Así como fue dado maná para comer a nuestros padres, tú podrías hacer de que nosotros comamos pan todos los días. Tú podrías dar pan para nosotros. Multiplicar el pan para todo el pueblo, para todos nosotros, todos los días. Y ahí el Señor Jesús dice, versículo 32 al 34, 32 y 33. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. pois o pão de Deus é o que desce. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Então eles pediram a Jesus, Senhor, dá-nos sempre. Ellos pidieron a Jesús, Señor, danos siempre de este pan. Aqui o Senhor está querendo. Aquí el Señor está queriendo decir lo siguiente. Sabe que obra que eu vou fazer? ¿Saben qué obra yo voy a hacer? Mi obra es esta. Para vocês, Yo voy a darles a ustedes a palavra, mi palabra, que é a palavra de Deus. que es la palabra de Dios. Eu vou dar para vocês a vida. Yo voy a darles a ustedes la vida eterna. Eu sou esse pão espiritual. Yo soy ese pan espiritual para que ustedes lo coman. Pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. El pan de Dios Eu sou esse pão que desciende del cielo y da vida al mundo. Yo soy ese pan que desciende del cielo para dar vida al mundo. Eso dijo nuestro Señor. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan, dijo el Señor. Yo quiero que ustedes coman de mí, se alimenten de mí. essa ênfase que o Senhor dá nesses versículos. Ese énfasis que el Señor da en esos versículos, me gustaría de que todos nosotros podamos tocar en esos versículos. Que todos los días podamos oír al Señor hablar. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Terá sede. Assim como o pão natural, como o pão físico, Así como el pan natural, el pan físico, usted tiene que ir y comprarlo y comer, ir, tomarlo y comer. você ficar Tomarlo en sus manos y alimentarse para usted estar saciado. a mesma coisa. El pan espiritual es la misma cosa. Yo quiero decirles, hermanos, quiero que perciban. Isso aqui são coisas bem simples. Esto aquí son cosas simples, mas aquí hay principios fundamentales. Y
Principios preciosísimos. Usted despierta en la mañana, ¿ok? Ahí Como é que você come? hay una cesta de pan. ¿Y usted cómo come el pan? Como é que você come o pão? ¿Cómo es que usted come el pan? Você está aqui, está Roberto, aqui, tem a tú estás con hambre. Ah, aquí hay una cesta de pan. ¿Qué haces tú? pão e que mais? Tomas el pan y ¿qué más? E depois? Ah, hay que cortarlo y luego Tem que aí põe na boca e mastigar, né? ahí coloca en la boca y mastica. Viu? Você faz isso. ¿Entendió? Ahí usted hace eso. No se queda ahí sentado, con la boca abierta. E o pão espiritual? Y el pan espiritual. E o pão espiritual? Y el pan espiritual. O Senhor Jesus disse, olha, El Señor Jesús dice, pão da vida. yo soy el pan de vida. Aquele que vem a mim Aquel que viene a mí, tem que vir. usted tiene que ir. Ah, yo estoy aquí. Que vem a mim. Y el Señor dice, yo estoy aquí. El que viene a mí Terá fome. jamás tendrá hambre. Crê em mim. Y aquel que cree en mí Jamais terá jamás tendrá sed. vir. Crer. Necesitamos ir y creer. Assim como você tem uma atitude para comer o pão físico, Así como usted tiene você tem atitude una actitud para comer el pan físico, usted también tiene que tener una actitud para comer el pan espiritual. Y usted queda ahí sentado, con la boca abierta, esperando. Muitos filhos de Deus passam fome. Muchos hijos de Dios pasan hambre porque están sentados ahí, con la boca abierta esperando. Olha só. O que os homens queriam? O que aqueles homens ¿Qué es lo que los hombres querían? Aquellos hombres querían. Ellos querían pan físico. El Señor Jesús entonces dijo, yo ya di una vez. vocês estão atrás de mim agora? Ustedes están detrás de mí porque ustedes quieren más. O que eu quero dar para vocês? Lo que yo quiero darles a ustedes es pan espiritual. Não se entende. Yo quiero que los hermanos entiendan una cosa. Os homens que Lo que aquellos hombres querían, não queria dar. el Señor Jesús no quería darles porque era el pan físico que ellos buscaban. El Señor ya les había dado una vez. Mas agora, o que é pior, o que Mas ahora, ¿qué es peor? é triste, No, no lo peor, sino ¿qué es lo más triste? agora Es lo siguiente. Jesus queria dar, Ahora lo que el Señor quería darles a ellos no querían. Ellos no querían eso. muitas vezes o Senhor não dá o que nós queremos. Muchas veces el Señor no nos da lo que queremos. Y lo que es triste es que algunas veces nosotros no queremos lo que el Señor quiere darnos. Os irmãos compreendem? Hermanos, ¿comprenden? Você quer ou não quer o que o Senhor quer dar para nós? ¿Usted quiere o no quiere lo que el Señor quiere darnos a nosotros? Necesitamos de una actitud. Ir ao Senhor e crer. Ir al Señor y creer en el Señor. Quem vem a mim, jamais terá fome. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esa es una promesa del Señor. Se cremos, nós vamos Si creemos, nosotros vamos e nós ganhamos. y nosotros ganamos. Ganamos lo que el Señor quiere dar a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque insistimos Impedir algo que en pedir algo que el Señor no quiere darnos. não quer dar porque o Senhor El Señor no quiere darnos porque el Señor sabe de que eso no tiene valor. quer dar para nós. Él quiere darnos lo que realmente tiene valor. O Senhor Jesus em João 6,35 ele disse: Eu sou o pão da vida. En Juan 6:35 el Señor dice, yo soy el pan de vida. E quando ele diz, tá? Y cuando Él dice esto aquí, esto tiene algo espiritualmente. Yo quiero ayudar a los hermanos en lo siguiente. Vezes que o Senhor
Cada vez que el Señor Jesús dice, yo soy, que Ele é, cuando Él dice lo que Él es porque Ele quer que a gente o es porque Él quiere que nosotros busquemos en ese aspecto. entende. Se Ele disse, ¿Entienden? Si Él dice, yo soy el pan de vida, es porque Él quiere que usted, "Você me experimente como pão Él quiere que usted experimente al Señor como el pan de vida. Él dice, yo quiero que me experimentes y me tengas como el pan de vida. de João", mostra muito a pessoa. El Evangelio de Juan muestra mucho la persona del Señor. O Evangelho de João tem várias Y en el Evangelio de Juan se tienen muchas afirmaciones. Yo soy. Ahí está escrito alguna cosa. Yo voy a leer para los hermanos. Juan 6:35. Dice así. pois Jesus, eu, Les declaró Jesús diciendo, yo soy el pan de vida. João 6:41. Juan 6:41. Pois dele os judeus, porque Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. era o pão que desceu. El Señor es el pan que descendió del cielo. Eu quero que perceba o seguinte: quando diz pão da vida, Quiero que perciban lo que se dice aquí. Cuando dice yo soy el pan de vida, es el pan que tiene como material, que tiene como esencia la vida. eu sou Correcto. Cuando dice yo soy el pan que descendió del cielo, aquí hay otro mensaje implícito. quer comer um pão do Si usted quiere comer el pan del cielo, ¿cómo es que usted irá a los cielos a comer un pan de los cielos, el pan del cielo? ¿Cómo puede usted alcanzar el cielo? Ahí dice, el pan descendió del cielo para que usted pueda acercarse y comer. João 6:51. Eu sou o pão vivo que desceu. Juan 6:51. Qual é a diferença entre o pão da vida e pão vivo? Yo soy el pan vivo. El pan de vida se refiere Vida. al pan que es hecho con vida. Ahora aquí se refiere al pan con vivo, el pan vivo, un pan que se mueve, un pan que está vivo. Miren, Você vê o pão se mexendo lá. imagínese, usted está ahí en la mañana, se despierta para desayunar y ve un pan ahí moviéndose. É um pão que se mexe. Señor Jesús, el Señor es un pan vivo, un pan que se mueve. Usted lo come y cuando lo ingiere se mueve en su interior. Juan 8:12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Están viendo? Uma coisa é para Cuando el Señor dice, yo soy una cosa, es para que lo busquemos, tá-lo. lo experimentemos. João 10, versículo 7. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: Juan 10, versículo 7. "Verdade vos digo, eu Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Si hay una puerta para pasar por ella, es el Señor. Aleluya. João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, Juan 10:9. entrará e sairá e achará pastagem. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. 5. Disse-lhe Jesus: Juan 11:25. ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 14:6. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 15:1. verdadeira e meu Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. João 15:5. Juan 15:5. Era vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Bom, vamos voltar a João 6. Vamos a volver a Juan 6. El Señor estaba hablando que Él era el pan vivo, Pão da vida. el pan de vida. 36 diz: Todavia, como eu Juan 6:36 dice, tenhais visto, mas os he dicho que aún que me habéis visto, no creéis. o que nós precisamos ver, Lo que necesitamos ver es lo siguiente. nós precisamos estar abertos. Necesitamos estar abiertos para el Señor, para conocerlo. Y necesitamos creer en el Señor. Eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não creio. Mas os he dicho
que aunque me habéis visto, no creéis. Será que numa comunhão pessoal Quisiera que en una comunión personal con el Señor podamos hablar con el Señor. ¿Será que el Señor nos dice eso también a nosotros? Vimos tantas cosas. Usted vio tantas cosas que el Señor hizo, mas parece que você ainda não acredita. mas parece que aún no creemos. Parece que ainda não crê. Aún no creemos. Usted aún no cree. Realmente, Penetramos cuando nosotros entramos en estas porciones, miren, en estas porciones lições espirituais. tan sencillas, hay tantos puntos cruciales, importantísimos, espirituales. João 6:37. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Isso aqui é uma afirmação que nos traz alegria. Esta es una afirmación que nos trae alegría y seguridad. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. Você dia Aquí dice, todo aquel que el Padre me da, yo no le echo fuera, yo lo recibo. Usted se acercó al Señor, vino al Señor. pelo Pai. Un día fue hacia el Señor, se acercó a Él. Entonces quiere decir que el Padre le entregó usted al Señor. ¿Y el Señor qué pasa? ¿Qué hace? Él dice, de ninguna manera yo lo rechazo, lo echo fuera. No lo despido a que se vaya. No. 6:38, porque eu desci do céu não para Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que yo lo resucite en el día postrero. 40. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou. Que Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. você vê essa é a vontade de Deus. Que bom, isso nos traz tanta segurança. Usted ve, esa es la voluntad de Dios, y eso nos trae mucha seguridad. Vontade de Deus. El Señor dice, la voluntad de Dios es de que yo no pierda a ninguno de los que Está no último dia. me fueron entregados, y yo estaré en el último día. Fala também sobre ver o Filho e crer. Esse vai Es sobre ver al Hijo y creer. louvado Ese que hace eso será resucitado en el día postrero. Alabado sea el Señor. e fala de ver o Filho e nele crer. Y cuando habla de ver al Hijo y creer, De novo aquela nosotros somos llevados a esa cuestión de la serpiente de bronce. Vimos nele ganhamos a vida. al Señor, creímos en Él y ganamos la vida. Então, amados irmãos e irmãs, nessa Entonces, amados hermanos y hermanas, en esa porción que vimos hoy, la gran pregunta es, trabalhamos, nosotros trabajamos, ¿qué tipo de comida? nós buscamos. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Buscamos lo que nosotros queremos o buscamos aquello que el Señor quiere darnos? Que possamos conhecer o coração de Deus. Que podamos conocer el corazón de Dios y buscar Vem de Deus. lo que viene de Dios para nosotros. Amén. Que o Senhor nos abençoe. Que el Señor nos bendiga.
Amén, Señor Jesús, amados hermanos, amadas hermanas, gracias al Señor por este mensaje maravilloso. Gracias al Señor porque el Señor habla con cada uno de nosotros. Hermanos, ¿en qué está nuestro corazón? Señor Jesús, si realmente está en las cosas de esta tierra o en aquello que es de los cielos. Si nuestro corazón está buscando algo que perece o algo que es eterno. Señor Jesús, gracias al Señor porque el Señor desea darnos algo que es eterno y que podamos cada día, ¿no? Señor Jesús, desear recibir aquello que el Señor tiene preparado para nosotros. Amén, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, hermanos, les animamos a continuar disfrutando de la palabra. Señor Jesús, continuar alimentándonos del Señor, comiendo Cristo, bebiendo Cristo, respirando Cristo. Y Señor Jesús, continuando cuidándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros, orando unos por otros y perseverando en esta carrera, hermanos. Amén, Señor Jesús. Hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Nos vemos en una próxima transmisión. Les animamos a continuar, hermanos, disfrutando, que podamos compartir este mensaje con nuestros hermanos, que podamos compartir también esta palabra. Señor Jesús, con familiares, amigos, Señor Jesús, con nuestros hermanos, que podamos, hermanos, hacer llegar esta palabra a muchas más personas. También asimismo, hermanos, poder dejar un me gusta, eso ayuda a que la plataforma de YouTube recomiende este video para más hermanos, para más personas, y de que el Señor pueda iluminar a muchos más hermanos, iluminar a muchas más hermanas con su palabra, que pueda alimentar a muchos más hijos de Dios con este mensaje. Amén, Señor Jesús, hermanos. También les pedimos, ¿no?, que podamos, ¿no?, Señor Jesús, continuar en oración también, hermanos, siempre. Amén, Señor Jesús, por nuestros hermanos, por los hermanos que están cuidando de cada una de las iglesias, los hermanos ancianos, diáconos, diaconisas allá en nuestra región, en nuestro país. Hermanos, continuemos orando. Así también, hermanos, les pedimos que puedan siempre cubrirnos con sus oraciones a todo este equipo, hermanos, de transmisiones, hermanos de grabación, de traducción. Hermanos, lo hacemos con mucho cariño y mucho amor para todos ustedes. Amén, Señor Jesús. Recordarles también que podemos escribir nuestros pedidos de oración en la parte de los comentarios de cualquiera de los videos del canal. Y asimismo también, hermanos, Señor Jesús, compartir, hermanos, Señor Jesús, los demás audios que tenemos aquí en el canal, que son de mucha ayuda para todos nosotros, hermanos. Y pues, hermanos, también compartirnos, ¿no? Eso, mucho más importante que cualquier otra cosa, hermanos. Compartirnos la porción que hayan disfrutado con este mensaje en la sección de comentarios aquí en el video, hermanos. Eso es de mucho ánimo, mucha ayuda, hermanos, y es de mucho aliento para todos nosotros. Amén, Señor Jesús. Que el Señor los bendiga mucho, hermanos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos, que tengan un reparador descanso y pues nos vamos a continuar viendo en otra próxima transmisión, disfrutando de la palabra, disfrutando de la vida y Señor Jesús, hermanos, continuando, avanzando, hermanos. Amén, Señor Jesús. Jesús es nuestro Señor, que el Señor los bendiga.